Hace poco, una seguidora que se hace llamar Gemma S. me escribió algo interesante. Vino a decir algo así como, no entiendo por qué alguien necesitaría un facilitador en el amor. ¿No debería ser algo natural? ¿No se está convirtiendo en otro negocio emocional más? Y sinceramente entiendo perfectamente por qué piensa esto. De hecho, no es la primera vez que me encuentro con comentarios así, aunque a veces de forma bastante menos educada. Y precisamente por eso pensé que valía la pena reflexionarlo en un vídeo, porque creo que detrás de esa pregunta hay algo mucho más profundo que una simple crítica. Hay una idea cultural muy instalada que deberíamos saber amar solos. Y eso es curioso porque invertimos dinero en aprender, negocios, salud, productividad, vida física. Pero cuando hablamos del amor, de relacionarse con la persona con que compartes tu paz mental, tu energía, tu autoestima, incluso tu proyecto de vida, ahí pedir ayuda parece exagerado. Y sin embargo, nunca había visto gente tan apta y funcional por fuera en la vida, pero tan perdida y tan dolida por dentro. Esta es la paradoja. Personas inteligentes, capaces, resolutivas, que saben manejar equipos, negocios, problemas complejos, pero que en el amor viven ansiedad, dependencia, vacío o confusión. Y aquí es donde Gemma quizá tiene razón en alguna cosa. El problema no es la falta de información. Información hay demasiada. El problema es que estamos intentando resolver heridas emocionales profundas solo desde la lógica, desde lo que debería ser. Porque detrás del mensaje de Gemma, como ya he comentado, hay una creencia muy profunda. El amor debería surgir de forma natural. Y si necesitas ayuda, entonces parece que hayas fallado o que seas insuficiente. Pero eso quizá tendría algún sentido en medio de la selva o en el desierto o en pequeñas tribus primitivas. Nuestra sociedad es tremendamente complicada. Lo natural no siempre significa lo sabido. Respirar es natural. Desear amar es natural. Pero comunicar heridas, poner límites, gestionar el apego o sostener una intimidad consciente, eso no se improvisa. Nadie nos enseñó realmente a vincularnos. En la escuela o en el instituto, como máximo, nos dieron algunas nociones sobre sexualidad, pero no sobre encontrar a una persona y mucho menos gestionar tus emociones en una relación. Además, aprendemos a amar desde una cultura profundamente distorsionada. Películas, redes sociales, historias familiares, miedo al abandono, necesidad de validación, nos enseñan que intensidad es amor, que drama es pasión, que sufrir mucho significa sentir mucho. Y así, ¿cómo quieres que no acabemos confundiendo ansiedad con conexión? Creemos que elegimos libremente, pero muchas veces elegimos desde heridas antiguas que siguen vivas. Y entonces hacemos lo culturalmente aceptado. Consumimos contenidos, vídeos, podcast, frases, libros, recurremos a los colegas o a las colegas, porque esto sí está permitido.
Lo incómodo no es buscar ayuda. Lo incómodo es aceptar que algo dentro de nosotros necesita ser acompañado. Y por eso muchas personas entienden perfectamente sus patrones, pero los siguen repitiendo. Y aquí, para que puedas juzgar por ti misma, por ti mismo, he elaborado una tabla comparativa fácil de entender de la opinión de varios autores que yo comparto sobre la diferencia entre cumplir con lo que se espera de ti, con lo que hace la mayoría, con esas estrategias que te he comentado, y priorizarte, ponerte delante para cuidarte y atravesar esa situación de sufrimiento emocional con un acompañamiento especializado. No me voy a extender sobre ello, simplemente échale tú mismo, un vistazo. Aquí lo importante en el fondo es que la mayoría intenta cambiar o ayudarte a ti a cambiar desde arriba del iceberg, desde la voluntad, desde la mente racional, pero por debajo van a seguir activos el miedo al rechazo, las heridas de apego, la tensión corporal, la necesidad de validación, y todos los patrones inconscientes, los mecanismos que actúan desde el inconsciente y que por tanto no puedes controlar por mucho pensamiento que le eches. Y probablemente por todo esto, Gemma no está tan equivocada cuando desconfía, porque sí hay mucho humo en Internet, mucho gurú, mucha frase vacía, mucha dependencia emocional disfrazada de ayuda, porque es realmente triste que vayas recetando a gente que busca ayuda precisamente más de lo mismo, más de su problema. Por todo esto, yo no creo en hacer que alguien dependa de mí. Un buen acompañamiento debe devolverte a ti mismo, a ti misma. Y entramos ahí en lo que es ese trabajo en la zona inferior de la metáfora de antes del iceberg. Este trabajo no solo busca cambiar pensamientos, trabaja desde la mente, cuerpo, las emociones profundas y las partes internas que viven en conflicto. No busco que actúes mejor, busco que algo dentro de ti deje de vivir en supervivencia emocional. Así, cuando baja la tensión, cuando nos acercamos a nuestro centro, aparece un cierto silencio. En realidad es un espacio fértil del cual podemos sacar muchas conclusiones nuevas, ampliar nuestra perspectiva y liberarnos de mucho dolor. Y para eso debemos contar no solo con nuestra inteligencia cognitiva, con la parte, diríamos, mental, con todos esos métodos de cambio basados puramente en la conversación. Ahí se suele olvidar el sistema, nuestro entorno en el que vivimos y que nos condiciona, pero sobre todo se suele olvidar el trabajo con la inteligencia del cuerpo, la inteligencia primitiva del cuerpo. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Por eso, hay personas que racionalmente saben perfectamente que una relación terminó, pero emocionalmente siguen atrapadas. Por eso, hay personas que viven su relación de pareja o todo el proceso de acercarse a alguien con especial ansiedad, quizá obsesión, empujadas por un cierto vacío o un estado constante de hipervigilancia. En amar sin cadenas no
intento acompañarte a que desaparezca el dolor. Simplemente a crear esas condiciones, ese silencio, para que tu sistema deje de defenderse. Una vez ahí, el sistema natural de tu inteligencia, de tu psique, empieza a trabajar a favor tuyo. El proceso empieza reconociendo el patrón sin juzgarte. Después, trabajamos en la limpieza emocional y la reestructuración de los disparadores, de las creencias que no convienen. En tercer lugar, vamos a una reconexión. Todo lo que te has defendido, todo lo que te resistías a soltar en esta etapa, empiezan a encontrar nuevamente su sitio. Y finalmente, vamos a una integración, en el fondo es una reconciliación contigo mismo. Y aquí ocurre algo curioso. Muchas personas llegan pensando que necesitan encontrar pareja y terminan descubriendo que lo que necesitaban era dejar de abandonarse. Y cuando esto ocurre, ya no amas desde la ansiedad. Por eso, en Amar sin cadenas, no trabajaremos sobre soluciones genéricas. Yo no creo en fórmulas de talla única. Además, es muy importante la calidad del espacio en el que hacemos nuestras sesiones y en el cual se desarrolla nuestra relación. A veces no necesitas más información, necesitas un espacio seguro donde dejar de sostenerlo todo en soledad. Cada persona tiene una historia distinta, un sistema emocional distinto y un mapa afectivo distinto. No se trata de encajarte en un método. Se trata de entender cómo funcionas tú para dejar de luchar contra ti mismo. Llega un momento muy importante cuando estar solo deja de doler. Y cuando deja de doler, realmente deja de condicionarte. Y así puedes entrar en relación con mucha más capacidad, con mucha más autenticidad. Y eso es reencuentro. Quizá después de escuchar todo esto, Gemma, sigas pensando que nadie debería necesitar ayuda para amar. Y honestamente, ojalá fuera así. Pero también cada semana veo personas inteligentes, sensibles y valiosas que llevaban años sufriendo porque les enseñaron que pedir ayuda era debilidad. A veces lo más caro para la vida no es pedir ayuda, es seguir viviendo el mismo dolor durante 10 años más. Si has llegado hasta aquí, probablemente una parte de ti ya está cansada de repetir lo mismo. Quizá no necesitas otra fase motivacional, quizá necesitas claridad. Por eso quiero invitarte a una sesión exploratoria de 30 minutos, gratuita. No es terapia, no es una sesión para resolver tu vida en media hora. Es un espacio claro y honesto para entender qué estás viviendo, explicarte cómo funciona este marco, este proceso y resolver las dudas que tú puedas tener. Sin compromiso, si no encaja contigo, pues también estará bien. Lo importante es que ya le has puesto atención. Tu deseo de amar no es debilidad, es naturaleza. Y cuando vuelves a tu centro, cambia lo que eliges y cambia lo que te elige a ti.